Muy bien, pues bienvenidos una vez más a la clase de la santificación. Esta ya es la cuarta parte que tenemos en este tema y como ya sabéis, pues llevamos ya bastantes semanas, 4 semanitas ya con esta, tratando este tema y anteriormente también habíamos hablado acerca de la santidad y de la santificación. Y nos habíamos quedado en el punto donde Dios y el hombre, los dos, ambos tienen una parte, y estábamos hablando acerca de las diferentes partes. Así que lo vamos a recoger una vez más desde este punto. Y si no te acuerdas bien de qué estábamos hablando, tampoco te culpo porque ha pasado una semana entera y a veces incluso nos olvidamos de las cosas más normales del mundo, así que si te hace falta, pues puedes volver para atrás. Pero estuvimos hablando como Dios y el hombre cooperan en la santificación y estuvimos hablando acerca de que esta cooperación, obviamente Dios tiene la parte más grande, más importante, pero que el hombre pues también tiene su parte, ¿no? Entonces el papel de Dios en la santificación, pues hablamos de que Pablo mismo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿no? Y entonces nosotros vemos que por parte de Dios es el Espíritu Santo que es quien va dándonos de esa paz y de esa santidad que podemos compartir todos. Entonces, cuando hablamos acerca de la santidad, pues específicamente estamos hablando del Espíritu Santo que está obrando en nosotros para poder aprender mejor y aprender cómo tenemos que crecer en esa santidad. Entonces, continuamos hacia adelante y hablábamos acerca de la necesidad nuestra, que os compartí algunas referencias también, y después tenemos acerca de nuestro papel, nuestra responsabilidad, que va por dos partes. Tenemos la parte activa y tenemos la parte pasiva. Entonces, estuvimos comenzando con la parte pasiva, que nos habla y es la que muchas veces se enfatiza por encima de otras cosas, ¿no? Entonces, el papel pasivo, la idea de rendirse a Dios, confiar en Él, aunque es sumamente importante, es lo que muchas veces se machaca, ¿no? Se martilla muchísimas veces, ¿no? Entonces tenemos ese problema que pasivamente pues estamos allí y no queremos escuchar acerca de la parte activa, ¿no? Entonces también os di algunas referencias con esto. Pero hoy vamos a continuar con la parte activa. La parte activa que es la que nosotros tenemos que desempeñar, ¿vale? Se nos indica en Romanos 8:13 ese versículo que dice más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí Pablo reconoce que es por el Espíritu que podemos hacer esto. También dice que tenemos que hacerlo. No es el Espíritu Santo a quien se le ordena que haga morir las obras de la carne, sino a los cristianos. Se nos está diciendo a nosotros. Entonces, Pablo le dice también a los filipenses, dice, de modo como siempre habéis obedecido, no tan solamente en mi ausencia, sino también en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y estuvimos hablando acerca de que la obediencia, Pablo dice, que es la manera en que ellos llevan a cabo su propia salvación. Ellos son los que están ocupándose en esa salvación. Pero si te fijas, dice que Dios es el que produce, Dios es el que vosotros produce este querer como el hacer, ¿de acuerdo? Entonces, nos habíamos llegado hasta este punto en la clase pasada, si no me equivoco, y ahora
obviamente hay muchos más cosas de las que podemos y de las que vamos a hablar, de hecho, ahora mismo, así que vamos a prestar atención. Entonces, hay muchos aspectos en este papel activo que debemos desempeñar en la santificación. Entonces, hay unos aspectos aquí que os voy a dar una lista de aspectos del papel pasivo, perdón, del papel activo dentro de esta santificación. Entonces, la primera cosa es que debemos buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos lo dice esto en Hebreos 12, 14. También debemos apartarnos de la inmoralidad sexual y obedecer así la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4, 3. Juan dice que los que esperan ser como Cristo cuando Él venga se esforzarán activamente para purificar sus vidas. En 1 de Juan 3.3 nos dice todo aquel que tiene la esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, esta clase de esfuerzo por obedecer a Dios y por obedecer a Dios y por alcanzar la santidad puede incluir un gran esfuerzo de nuestra parte, porque Pedro les dice a sus lectores que tienen que poner esfuerzo por crecer en rasgos de carácter que armonicen con esa santidad. Segunda de Pedro 1:5. Muchos pasajes específicos del Nuevo Testamento estimulan a la atención detallada en varios aspectos de la santidad y la bondad en esta vida. Y aquí os los pongo todos, ¿no? Romanos 12:1 Romanos 12:1 al 13:14, Efesios 4:17 al 6:20, Filipenses 4 del 4 al 9, Colosenses 3:5 al 4:6 y 1 de Pedro 2:11 al 5:11. Como veis, estos no son pasajes a tomar a la ligera, simplemente son pasajes, de hecho son bastante largos, pero son cuestiones que, pues, debido a lo que estamos haciendo ahora mismo, son cosas que podéis mirar directamente vosotros en casa. Os dejo ahí las referencias. Ahora, continuamente estamos edificando patrones y hábitos de santidad, porque es una de las medidas de madurez también. Encontramos que esto es una de las medidas de madurez que los creyentes tienen. Son creyentes maduros que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, el Nuevo Testamento no sugiere ningún atajo. Nos gustaría saber, bueno, ¿cómo puedo conseguir yo hacer esto de forma rápida? ¿Cómo puedo conseguir yo hacer esto ya, ¿no? Pues yo quiero conseguir la santidad y la quiero ya, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conseguir nosotros la santidad? ¿Cómo nos lo da el Nuevo Testamento? Pues no hay ningún atajo, si nos anima repetidamente a buscar ciertas cosas, ¿no? A hacer ciertas cosas para que esa santidad sea algo que se va progresivamente ejercitando y creciendo en cada una de nuestras vidas. Entonces os voy a dar algunas de estas cosas que nos dice en el Nuevo Testamento. Entonces, estos los vamos a llamar medios del papel activo de la santificación, ¿de acuerdo? Medios del papel activo de la santificación. Entonces, no son cosas extraordinarias. Vais a ver que no son cosas que digas, wow, Josué, esto no lo había oído nunca en mi vida. No, van a ser cosas que son obvias, ¿no? Son ciertas, pero son obvias, pero nos hace falta recordar y por lo tanto hay que recordarlas, ¿no? Hay que una vez más, hay que escucharlas y hay que una vez más pues volver a ellas. Entonces, la primera de ellas, algo muy, muy obvio, la lectura de la Biblia y la meditación. Salmo 1:2, Mateo 4:4, Juan 17:17. O sea, si no hay lectura bíblica, si no hay meditación, no hay una forma de saber
hacia dónde nos estamos yendo. No hay una forma de saber si la santidad es algo que simplemente estoy buscando yo, y es mi propia santidad, es lo que yo me he imaginado, lo que yo me he creado, o, por otra parte, es lo que dicen las Escrituras, ¿no? Lo que dice la Biblia, lo que Dios pone como sus pautas de santidad. La siguiente cosa, también algo un poco obvio, pero es la oración. La oración que tenemos en Efesios 6:18, Filipenses 4:6, pues tenemos estos pasajes que nos animan a orar. Nos animan a orar. Entonces, por ejemplo, si buscamos en Efesios capítulo 6 y versículo 18, lo voy a buscar aquí para vosotros. Efesios 6:18 nos dice así: orando en el Espíritu con toda forma de oración y plegaria, en todo tiempo, y velando para ello con toda perseverancia y plegaria por todos los santos. Entonces aquí tenemos el hecho de que la oración es esencial para la santidad. Después tenemos el otro pasaje de Filipenses 4:16, Filipenses 4, aquí está, 4:16, que nos dice: pues aun estando yo en Tesalónica, una vez y hasta 2 veces enviasteis para aliviar mi necesidad. 4:6, he leído 4:16, perdón. Dice: no os afanéis por ni cosa alguna, sino que en todas las circunstancias, por medio de la oración y de la plegaria, con acciones de gracias, dense a conocer vuestras peticiones. ¿A quién? A Dios. Vuestras peticiones a Dios. Entonces, la oración ahí es esencial, es crucial. Después tenemos la adoración. La adoración que la encontramos en Efesios 5, del 18 al 20. También os lo puedo leer aquí. Efesios 5, del 18 al 20 dice: y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino antes sed llenos de el Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos e himnos y canciones espirituales, cantando y alabando en vuestros corazones al Señor. Entonces, ¿cómo vamos a progresar? ¿Cómo vamos a perseverar en la santidad? Pues una de estas formas es a través de la adoración también. Después tenemos el testimonio. El testimonio lo encontramos en Mateo 28. Mateo 28 y los versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20 dice: id pues y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí que estoy yo con vosotros siempre hasta la consumación del siglo. Entonces aquí tenemos el testimonio. El testimonio se refiere a que yo estoy activamente hablando a personas a las que tengo alrededor. Esto es el testimonio que yo tengo hacia las personas que me rodean. Y después tenemos la comunión cristiana. Precisamente este fin de semana, pues están limitando el uso de la comunión que nosotros podemos tener, pero eso ya sabemos por experiencia, esto no nos limita en lo que sí que podemos disfrutar, de saber que tenemos una familia espiritual, e incluso pues a través del grupo de WhatsApp podemos hablarnos, podemos animarnos. Esto no quita lo que podemos hacer como hermanos. Obviamente no nos gusta, nos gustaría poder estar todos juntos, nos gustaría poder comer todos juntos, nos gustaría poder disfrutar del compañerismo que habitualmente hacíamos, pero por ahora pues no podemos. Entonces, ¿qué nos dice aquí en Hebreos capítulo 10? Nos dice en el versículo 24 y 25, 24 está justo en la otra página: y considerémonos los unos a los otros para incitarnos mutuamente al amor y a las buenas obras, no abandonando nuestra congregación,
como es la costumbre de algunos, sino exhortándoos mutuamente. Y tanto más cuando veis que se va acercando el día. Entonces, tenemos aquí, me encanta esto, incitaros. ¿Incitaros a qué? ¿Al odio? No. ¿A la venganza? No. Incitarnos, ¿qué dice aquí? Mutuamente al amor. Eso quiere decir que tú estás ahí molestando, incitando a que una persona sea más amorosa. Esto es un tipo de incitación que normalmente no oímos, ¿eh? No oímos este tipo de incitación. Venga, la comunión cristiana y finalmente tenemos aquí el dominio propio. En Gálatas 5:23 sabemos que es uno de los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, y se revela, se desarrolla, se ve en este dominio propio. ¿Qué quiere decir dominio propio? Es cuando tú estás activamente en control de tus facultades, estás activamente por encima de aquello que de otra forma te subyugaría. Eso quiere decir, pues si tú eres una persona propensa al enfado, no te enfadas porque tienes dominio propio. Ahora, esto viene cuando el pecado ya no se domina, ya no domina por encima tuyo. El pecado ya no se enseñorea por encima tuyo. Si miramos aquí en Tito, lo encontraré dentro de un rato. Aquí, Tito 1:8 nos dice, sino hospitalario, amador de lo bueno, de buen sentido, justo, santo, templado. Ese es el propósito del creyente, ¿eh? A la hora de llegar a ser como Cristo, a la hora de buscar la santidad, ahí es donde estamos intentando llegar, como creyentes. Ahora, es importante que sigamos creciendo en nuestra confianza pasiva en Dios para que Él nos santifique, así como en nuestro esfuerzo buscando la santidad y mayor obediencia en nuestras vidas. Si descuidamos el esfuerzo activo por obedecer a Dios, nos volveremos creyentes pasivos y ociosos. Si descuidamos el papel pasivo de confiar en Dios y rendirnos a Él, nos volveremos orgullosos y demasiado confiados en nosotros mismos. En cualquier caso, nuestra santificación será grandemente deficiente. El viejo himno lo decía muy sabiamente. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Bien, pues continuamos con el hecho de que la santificación debe afectar a la persona entera. A la persona entera. Vemos que la santificación afecta a nuestro intelecto y nuestro conocimiento cuando Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto es lo que el creyente debe buscar. Esto es en Colosenses 1:10. El crecimiento de la santificación también afecta a nuestras emociones. Hallaremos que cada vez es más cierto que no amamos el mundo ni nada de lo que hay en él, 1 Juan 2:15, sino que nosotros, como nuestro Salvador, nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. Y la santificación afectará nuestra voluntad, nuestra facultad de tomar decisiones. Afectará nuestro espíritu, la parte inmaterial de nuestro ser. Pablo nos anima, dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Segunda de Corintios 7:1. Entonces, tenemos aquí algunos motivos de obedecer a Dios en nuestra vida cristiana. En los motivos vamos a encontrar unos cuantos de ellos en las Escrituras. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos un montón. Entonces, vamos a mirar específicamente
11 de ellos y con esto ya acabaremos esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí los motivos de obedecer a Dios en la vida cristiana. Bueno, el primero es un deseo de agradar a Dios y expresarle nuestro amor. Esto es muy importante. Jesús dice, si me amáis, vais a obedecer mis mandamientos. Juan 14, 15, ¿no? Juan 13, 21 nos dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Pero también hay otros motivos. La necesidad, por ejemplo, de tener la conciencia limpia delante de Dios. Romanos 13, 5, Primera de Timoteo 1, 5, 15, Segunda de Timoteo 1, 3, Primera de Pedro 3, 16. También está el deseo de ser un vaso para uso noble y ser cada vez más efectivos en la obra del reino. O sea, tú quieres ser alguien que Dios puede usar, un vaso que sea noble. El deseo de ver a los que no son creyentes, buscar a Cristo y observar nuestra vida. Ahora, si tú eres una persona que no vas creciendo en santidad, de hecho te quedas igual o peor, vas hacia atrás, las personas que te rodean, ¿qué van a pensar? Pues para eso yo no soy creyente, yo no me dedico a esto. El deseo de recibir bendiciones presentes de Dios en nuestra vida y ministerio. Primera de Pedro 3, 9 al 12. El deseo de evitar el desagrado y la disciplina de Dios en nuestras vidas. A veces llamado, pues, el temor de Dios, ¿no? El temor no es miedo que Dios me va a castigar. Dios me va a castigar si dentro de lo que Él me ha dicho, no hago lo que Él me ha dicho. Entonces es muy importante que nos acordemos de que Dios es amor, pero que Dios también trae castigo por encima de los que no hacen aquello de lo que saben que tienen que hacer. Vemos aquí en el número 7, el deseo de buscar una mayor recompensa celestial. Ahora, hay personas que dirían, bueno, yo no estoy buscando recompensa, ya, pero acuérdate qué es lo que ocurre con esa recompensa. Cuando llegues al cielo, Dios te da esa recompensa, pero ¿tú qué haces? La devuelves una vez más a Dios. Entonces, es una forma de glorificar a Dios allí en el cielo también. El deseo de andar más cerca de Dios. Mateo 5.8, Juan 14.21, en el Antiguo Testamento tenemos Salmos 66.18, Isaías 59.2. El deseo de paz y gozo en nuestras vidas. Paz, perdón, me he saltado uno. El deseo de que los ángeles glorifiquen a Dios por nuestra obediencia y ahora sí, el deseo de paz y gozo en nuestras vidas. Filipenses 4.9, gozo, tenemos Hebreos 12.1 y 2. Y finalmente, el deseo de hacer lo que Dios ordena simplemente porque sus mandamientos son buenos. Y nos deleitamos en hacer lo que es bueno. Filipenses 4.8. Y también podemos mirar Salmo 40 y versículo 8. Entonces, tenemos todas estas cosas como motivos de obedecer a Dios en la vida cristiana. Y ya sabéis que lo que habíamos dicho anteriormente, santidad es obediencia. Santidad quiere decir que voy a seguir a Dios porque Dios es quien me ha provisto de esta salvación. Entonces, tenemos que llegar a una última parte. No estaría bien terminar nuestra consideración sin notar que la santificación nos llena de una cosa más. Y es esto. Nos llena de gozo. Mientras más crecemos a semejanza de Cristo, más experimentados personalmente el gozo y la paz que son parte del fruto del Espíritu, en Gálatas 2, 22. Y más cerca estaremos de la clase de vida que tendremos en el cielo. Pablo dice que conforme obedezcamos más a Dios, seremos librados del pecado. No seremos librados completamente, sí, ya lo hemos hablado y lo hemos dicho, pero en Romanos 6:22 Pablo nos dice, nos estamos acercando. Y Pablo se da cuenta de que esta es la fuente de nuestro verdadero gozo. En Romanos 14:17 nos dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Conforme crecemos en santidad, crecemos en semejanza a la imagen de Cristo. Y más en la belleza de su carácter. Y esa es la meta de la santificación.
la santificación perfecta a la que estamos buscando, la que estamos esperando, la que anhelamos y que será nuestra cuando Cristo vuelva. Primera de Juan 3:3 nos dice esto. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, como Él es puro. Así que busquemos eso en nuestras vidas. Anhelamos eso en nuestras vidas. Aunque sabemos que, pues, por mucho que lo queramos, no vamos a conseguir al 100%, pero lo que sí que podemos conseguir es acercarnos más y más a la semejanza de la imagen de Cristo. Espero que eso sea también tu motivación y tu deseo. Un abrazo.